En caso de duelo, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por esta situación? Cuando alguien que te importa mucho está sufriendo por esta causa, después de una pérdida, podría ser difícil saber qué decir o qué hacer. Las personas en duelo luchan con muchas emociones intensas e incluso dolorosas, como depresión, por ejemplo, la ira, la culpa, la tristeza, una muy profunda. A menudo también se sienten aislados y solos en su dolor, ya que este es intenso y las emociones son difíciles de digerir, y esta podría hacer que las personas se sientan algo incómodas para ofrecer apoyo. Podría ser que de pronto usted o tú sientes miedo de entrometerte, de decir algo incorrecto o hacer que esa persona se sienta aún peor en un momento tan crítico. Tal vez pensar que habría poco que se pueda hacer para mejorar las cosas. Esto es totalmente comprensible, sin embargo, no hay que permitir que la incomodidad te impida llegar a alguien que está sufriendo un duelo. En ese momento, más que nunca, un ser querido necesita apoyo, necesita tener respuestas. No dar consejos, tampoco decir las cosas correctas. Lo importante es estar allí. ¿Qué hacer para por esa persona? Es simplemente estar ahí. Es su apoyo y su presencia amorosa lo que le ayudará a esa persona a sobrellevar este dolor y comenzar a sanarse poco a poco. Claves para ayudar. Uno, no deje que estos temores de decir o hacer lo incorrecto te impidan acercarse. Acércate. Hazle saber a esa persona que estás ahí. Comprende que cada persona vive su duelo diferente, y por diferente que este sea, periodos de tiempo, por, digámoslo, por un largo periodo de tiempo prolongado. Ofrecerle ayuda de manera práctica en tareas específicas que liberen de carga a esa persona. Mantenerse cerca y darle apoyo a esa persona después del funeral. Lo que se debe tomar en cuenta para ayudar a alguien en esta situación: uno, comprendamos el proceso del duelo. Cuanto mejor comprendas este proceso, mejor preparado estarías para ayudar a una persona, a un amigo o familiar en esta situación. No hay manera correcta o incorrecta sobre esto, y este no siempre se desarrolla en etapas ordenadas o predecibles. Esto es más bien mejor descrito como una montaña rusa emocional, con máximos, mínimos y contratiempos impredecibles. Todos pasan por el duelo de manera distinta. Así se evita decirle a esa persona lo que deberías, entre comillas, estar sintiendo o haciendo. Un duelo podría involucrar emociones y conductas extremas. Los sentimientos de culpa, ira, desesperación y miedo son comunes. Una persona con pérdida podría gritar a los cielos, obsesionarse con la muerte, arremeter contra un ser querido o llorar durante horas y horas. Esta persona necesita saber que lo que se está sintiendo es normal. No lo juzgues, tampoco tomes sus reacciones de duelo de forma personal. No hay un horario establecido para este. Para muchas personas, la recuperación después del duelo demoraría entre 18 a 24 meses, pero para otros este proceso de duelo podría ser más larga o más corta, dependiendo. No la presione haciéndola sentir que ha estado sufriendo demasiado tiempo. Es realmente complicado el proceso de sanación. Otra, saber qué decir a alguien que está de duelo. Si bien muchos de nosotros nos
preocupamos por lo que podemos decirle a una persona en esta situación, en realidad es más importante escucharla. A menudo las personas bien intencionadas evitan hablar sobre este tema o cambian de tema cuando se menciona a la persona fallecida. Pero una persona pasando un duelo necesita sentir que su pérdida es reconocida, y el hablarla es una manera de asegurarse de que su ser querido no está olvidado. Al escuchar con empatía e incentivar la conversación haría que esa persona se sienta confortable y calmada. Como hablar y escuchar a alguien que está en este proceso. Sabemos que no ayuda al que querer obligarla a alguien a abrirse. Es importante que le diga a esta persona querida que está pasando por un duelo que usted está allí para escuchar, y si es que quiere hablar sobre el tema, pues está presto. Hable con franqueza sobre la persona que murió y no se aleje del tema si es que aparece el nombre de la persona fallecida. Y cuando le parezca apropiado, haga preguntas sensibles que inviten a la persona en duelo a expresar abiertamente sus sentimientos. Simplemente pregunte: ¿tienes ganas de hablar? Le está indicando a esa persona que usted está disponible a escuchar. También ayudar a saber reconocer la situación, por ejemplo, para decir algo tan simple como: escuché que tu padre murió. Al usar la palabra muerto, demostraría que está más abierto a hablar sobre el tema, sobre cómo se siente realmente la persona en duelo. Expresar su preocupación, por ejemplo, lamento escuchar que esto te haya pasado. Dejar que la persona pasando por esto hable de cómo murió esa persona, y las personas que están en duelo pueden necesitar contar la historia de una y otra vez, a veces a mucho detalle. Sea paciente. Repetir la historia es una forma de procesar y aceptar la muerte. Con cada recuerdo, el dolor disminuye. Al escuchar con paciencia y empatía, usted está ayudando a su ser querido a sanarse. Preguntarse si esa persona está bien. Las emociones de una pérdida podrían cambiar rápidamente, así que no asuma que sabe todo. Cómo se siente la persona en duelo en ese momento. Si ha sufrido una pérdida similar, comparta su propia experiencia, y si es que cree que esto, por supuesto, es útil, pero siempre recordando que la pena es una experiencia íntimamente, intensamente individual. No hay dos personas con las mismas experimentaciones exactamente tal cual. Así que nunca diga saber lo que la persona se siente o está sintiendo, o compare su pena con la de ella. Nuevamente, ponga énfasis en escuchar y pídale a su ser querido que le cuente cómo se siente. Acepte los sentimientos de su ser querido y dígale a la persona que está en duelo que está bien. Está bien llorar delante de usted, enojarse o quebrarse, lo que sea. No trate de razonar con ellos sobre en cómo deben o no deben sentirse. La pérdida es una experiencia personal, altamente emocional, por lo que quienes la pasan necesitan sentirse libres para expresarse sus sentimientos, y no importa cuán irracionales estos sean, sin sentirse juzgados o criticados o criticadas. Sea genuino en su comunicación, no intente minimizar los sentimientos de pérdida, no proponga soluciones ni ofrezca consejos, ni mucho menos escuchar. Es mucho mejor escuchar más bien a su ser querido, o simplemente admitir: no estoy seguro de qué decir, pero quiero que sepas que me importa mucho. Está dispuesto a sentarse en silencio. No presione a esa persona en duelo que no tenga ganas de hablar. Por lo general, lo que ellos necesitan es simplemente sentirse acompañados por usted. Si no puede pensar en algo que decir, simplemente ofrezca contacto visual, no apretón de manos o un abrazo tranquilizador. O mejor dicho, eso sí,
un apretón de manos o un abrazo. No es malo tener momentos de silencio y la mayoría de veces esto ayuda más que el decir cosas inoportunas. Ofrezca apoyo, pregunte qué decir, qué hacer por la persona en duelo. Pregunte, ofrezca ayuda con una tarea específica, como por ejemplo ayudarla con los arreglos del funeral o simplemente estar allí acompañándola o como un hombro para llorar. Cosas que no se deben hacer o decir. Una de ellas es parte del plan de Dios. Esto no. Esta frase puede hacer que las personas se enojen y a menudo respondan con frustración. Esto no. Es parte de un plan de Dios. No. Al menos al menos tienes tanto de qué estar agradecido. Esto tampoco. Saben que tienen cosas por las que estar agradecidas, pero en este momento no son importantes y eso no ayuda en nada a quien pasa por una pérdida. El estar en un lugar mejor ahora tampoco. La persona que pasa por esto pueda crear o no en esto, mantenga sus creencias para usted mismo, para mejor no expresarlas, simplemente. Otra, es hora de seguir adelante con tu vida. Es momento de virar la página tampoco, etc. A veces las personas con duelo se resisten a seguir adelante porque sienten que esto significa olvidar a su persona querida. Además, seguir adelante es mucho más fácil decirlo que hacerlo. El dolor tiene una mente propia y funciona a su propio ritmo. No juzgues o critiques a la persona con pérdida por el tiempo que le toma sanarse y recuperarse. Las expresiones que comienzan con debes o tienes que, estas palabras ponen mucha presión a una persona con duelo y lo único que causan es frustración. No debes, no tienes que. En su lugar, puede comenzar sus comentarios con has pensado en o podrías intentar. Ayudaría. En estos casos, el acompañamiento de una doula también podría ayudar. Uno de los trabajos más hermosos e importantes es las doulas, que acompañan en los partos a las mujeres y a los seres humanos recién nacidos. También necesitamos doulas que nos ayuden y nos orienten en nuestras muchas últimos días de vida también. Las doulas podrían facilitarnos las herramientas que necesitamos para afrontar un proceso tan duro como este. Podrían ayudarnos a escribir las cartas de despedida y el documento de las últimas voluntades y a afrontarlas los encuentros para despedirnos de nuestros seres queridos. Necesitamos tener a alguien con quien poder hablar sobre la muerte tranquilamente, que nos ayude a manejar el miedo que tenemos a dejar de existir, que no escuchen en los momentos o no se escuchen en los momentos de rabia o tristeza, que nos orienten para dejar todo en orden. Es tan importante poder contar con alguien que nos ayude a aceptar el fin, a prepararnos psicológica y emocionalmente y a ponernos en paz con nosotros mismos. La muerte es el segundo momento más fuerte en la vida después del nacimiento y nuestra cultura vive de espaldas a la muerte. No sabemos cómo manejarla, las emociones ni tampoco el miedo. La doula del fin de la vida podría ayudarnos a preparar el cuerpo con masajes y respiraciones y ayudar también a nuestros familiares a aceptar su destino, pero para que podamos hablar del tema en los últimos días con todo el mundo. El sistema sanitario debería poder ofrecer este servicio de ayuda y acompañamiento para todos y cada uno de nosotros, porque esto sería injusto que nos tengamos que enfrentar a la muerte sin herramientas, con tanto miedo y dolor. Morir es un momento sagrado para un ser querido humano
y podría ser una experiencia muy hermosa si es que tenemos esta herramienta para vivirla sin miedo. Mereceríamos una muerte digna, tranquila y sin sufrimiento físico y emocional. Mereceríamos elegir dónde y con quién queremos morir y hacer las mejores condiciones para irnos en paz. Pero, ¿por qué hablamos de esto? En realidad es una conversación que nadie quisiera tener, porque se trataría de un tema que ninguno queríamos enfrentar. Sin embargo, es muy importante hablarlo con las personas cercanas a nosotros sobre morir y la muerte en sí, para que cuando llegue este momento tan esperado o inesperado, sepamos cuáles serían sus deseos y cuál es la mejor manera de ayudar. Además, hablarlo con los miembros de la familia sobre lo que uno quiere cuando se trata del final de nuestra vida podría hacerles más fácil los momentos difíciles. Los directores de funerales constantemente ven a las familias lidiando con el dolor y teniendo que tomar decisiones cuando una persona especial para nosotros haya muerto. Y dicen que haber tenido esta conversación podría quitarnos algo de presión. Una doula, como les decía, de fin de vida, cuenta que muchas veces no solo ayuda con la logística de organizar el funeral, sino que también abre la puerta para que las personas hablen sobre asuntos que son importantes y que tal vez no se hayan dicho. Hablar sobre el tema, las preferencias personales y lo que le gustaría cuando se trata del fin de la vida y de sus rituales funerarios podría ser un buen comienzo y podría dar paso a otras conversaciones importantes. Podría llevar también a discusiones realmente valiosas que de otra manera no se habrían tenido. En algunos casos puede ayudar a las personas a aceptar e enfrentar lo inevitable y también podría fortalecer los lazos o reparar heridas. También puede ser una oportunidad para dejar de lado los secretos de mucho tiempo que pueden ser una carga para alguien. Y ya sea que tengamos una conversación con alguien que vive con una enfermedad terminal o que haya topado el tema como preparación a algo que tendrá que pasar algún día. Es importante prestar atención a lo que tiene que decir esa persona. El morir y la muerte en sí no son temas racionales y la gente no siempre reacciona como uno cree que lo hará. Que quien haya visto cómo responde la gente a la muerte y a la pérdida de alguien que ama sabe que es un tema difícil de tratar y de manejar entre nuestra propia familia. Luego estaría la gran variedad de emociones que las personas pueden experimentar cuando se enfrentan a la muerte. Por ejemplo, el miedo a lo que sucederá, a la rabia porque sus vidas se estarían acortando o la decepción por no haber logrado todo lo que uno habría querido. La preocupación por los que quedan frente a todas estas emociones, la conversación más difícil se puede tornar en la más sanadora. Consejos para tener una conversación sobre el tema. Sea sensible a las necesidades de la otra persona. Es mejor plantear el tema en el momento adecuado y no ser agresivo al hacerlo. Si la persona no quiere hablar de ello, pues respétalo. Si le resulta difícil manejar esta situación, esta conversación usted mismo, es recomendable tener a alguien más presente que pueda hacerlo. Por ejemplo, un pariente o amigo o una doula de fin de vida, pues esta podría o ser educada, ha sido educada para esto y preparada para hacerlo. Anote los deseos y peticiones de la persona y esto no solo es útil para más adelante, sino que también muestra que estamos escuchando activamente. Acerquémonos siempre a estos momentos de una manera respetuosa, tranquila y sobre todo muy amorosa y desde el corazón, sinceramente.